Gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación a la Academia Mexicana de Cirugía para presentar este tema, el incremento en la esperanza de vida. Tal y como lo dijo el doctor Luis Miguel, yo me voy a abocar un poco más a los aspectos numéricos de cómo hemos ido avanzando en términos de la esperanza de vida. Primero, la definición. La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante. Es decir, esto es un promedio simplemente de cómo estamos observando los patrones de mortalidad en el momento en el que estamos. Antes de que hubiera una medicina moderna y que estuviera disponible para una gran parte de la población, había una combinación elevada de mortalidad infantil y mortalidad en la edad adulta, lo que reducía significativamente la esperanza de vida al nacer. El doctor Luis Miguel lo mencionó, siempre hemos tenido población envejecida, población mayor de 60 años o más, o adultos mayores como lo llamamos ahora, y como ejemplo traigo estos reyes de Inglaterra y de Gran Bretaña, y como vemos, por ejemplo, Guillermo I, que vivió de 1027 a 1087, alcanzó los 60 años. Matilde I a los 64. Si nos vamos a los años 1500, 1600, la reina Elizabeth I llegó hasta los 70 años. Jorge III en los 1700, 1800 llegó hasta los 82, lo mismo que la reina Victoria I, y Elizabeth II, que actualmente está viva, tiene 87 años. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos logrado hacer que haya personas llegando a las edades avanzadas. Lo que no habíamos podido hacer es que prácticamente la mayor parte de la población llegue a estas edades. El ejemplo aquí es la esperanza de vida. En la línea roja está la esperanza de vida de la población total, la azul es la de las poblaciones desarrolladas, la verde las de poblaciones en desarrollo. Y ponemos el ejemplo de Jorge III, que vivió hasta los 82 años, y vemos, por ejemplo, que la diferencia con la esperanza de vida de un país desarrollado era de alrededor de 50 años. 100 años después, Victoria I vivió hasta los 82 y entonces la diferencia se reduce a 35 años con respecto a la esperanza de vida de esos países, y en el año 2000 la diferencia es solamente 10. Entonces hemos sido bastante exitosos en lograr que la población en general llegue hasta los 60 años o un poco más, y hemos logrado incrementar la esperanza de vida. Casi todos estos incrementos, como bien lo dijo el doctor, en los últimos 80 o 100 años, se han debido a que hemos podido ser efectivos en la reducción de la mortalidad por enfermedades infecciosas. Tuberculosis se ha reducido en un 50%, la mortalidad materna, la mortalidad infantil y lo que tiene que ver con sarampión. Entonces, como un resultado, la esperanza de vida se ha multiplicado, se ha incrementado en 50%, pasando en 1950 de 47 años a 2011 en 70 años. Y entonces, esta ganancia que tuvimos, bastante importante, no será igual con las enfermedades crónicas. Si bien es cierto que estas enfermedades infecciosas afectan a los niños, y entonces si uno salva la vida de un niño, son más los años que contribuye al promedio, que es la esperanza de vida. Si salvamos personas en edades entre 50, 60, 70 años, es menor la cantidad. Y eso sucede justamente con las enfermedades crónicas que aparecen a edades más avanzadas. El doctor Luis Miguel mencionaba el estudio de Olshansky del año 2013. Este es uno que publicaron en 1990 en la revista Science, en donde la esperanza de vida para Estados Unidos en 1985 para los hombres era de 71.2 años y para las mujeres de 78.3. Sabemos siempre que hay mayor esperanza de vida entre las mujeres que entre los hombres. Entonces, desde la demografía podemos hacer cálculos de si reducimos en determinada cantidad la mortalidad, cuál sería el beneficio que se obtendría en términos de esperanza de vida, y entonces ellos hacen el ejercicio con las enfermedades crónicas. Mencionan que si se elimina el cáncer, todas las enfermedades relacionadas con cáncer, el incremento en años de esta esperanza de vida al nacer será de 3.1 años para los hombres y de 3 años para las mujeres. Si se elimina la enfermedad isquémica del corazón, el incremento será de 3.5 y 3.1 respectivamente. Y al final lo que hacen es eliminar todas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, y entonces el incremento en esa esperanza de vida, si se eliminaran todas estas causas de muerte, sería de 15.2 años para los hombres y de 15.8 años para las mujeres. Lo que están tratando de decir aquí es que si eliminamos todas estas enfermedades no tendríamos una esperanza de vida al nacer de 71 años, sino de 86, es decir, 15 años más. Y entonces
no es tanta la ganancia que se tendría como la que se tuvo con la eliminación o con la reducción de las enfermedades infecciosas. Y entonces resulta interesante pensar en cómo hemos estado incrementando esta esperanza de vida, cómo se han cambiado todos los conceptos, cuáles son las implicaciones que esto tiene tanto para la economía, para la salud, para la familia. Y este es un estudio del Pew Research Center que salió a principios de este año y me gusta porque recopila las percepciones o las actitudes del envejecimiento poblacional. Y entonces le preguntan a 1,000 individuos en cada uno de los países que están aquí listados cuáles son esas actitudes. Les preguntan que si tendrían una adecuada calidad de vida cuando lleguen a la vejez y, por ejemplo, para México un 41% piensa que tendrá esas condiciones adecuadas. Cada quien interpreta cuáles serían esas condiciones porque es un tema subjetivo, pero bueno, 41 piensa que sí, 60% piensa que no tendrá esas condiciones adecuadas y entonces ese es un grupo que podríamos considerarlo vulnerable. Después se les pregunta de quién sería la responsabilidad de la carga o de atender a estos adultos mayores y entonces un 11% responde que la responsabilidad es de ellos mismos, un 36% responde que de la familia y un 32% del gobierno. Entonces, para aquellos que responden que ellos mismos y la familia, podemos pensar o podemos hacer un ejercicio simple en términos de cómo afectará a la familia. Por ejemplo, esta es la esperanza de vida al nacer para México. En 1930 era de alrededor de 35 años y en el año 2000 ya llegamos alrededor de los 73 y para el 2012 tenemos 74, con 77 para las mujeres y 71 para los hombres. Si pensamos en la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tienen las mujeres, en 1970 era de alrededor de 6 y para el año 2010 es alrededor de 2 hijos. Entonces este cambio en la estructura familiar nos está dando diferentes opciones o concepciones de quién tendría que hacerse cargo o quién tendría que cuidar a los adultos mayores. Uno supondría que si tengo 6 hijos, cuando menos 1 o 2 o la probabilidad de que alguno de ellos me cuide será un poco más alta que si solamente tengo 2 hijos y quizás ninguno de ellos me cuide. Y esto resulta bastante interesante cuando pensamos en los actuales adultos mayores, tuvieron más o menos un perfil homogéneo en términos de su estado civil, casi todos se casaron una vez, algunos enviudaron y se volvieron a casar, pero por lo general no había esos divorcios que ahora estamos viendo y que de alguna manera van a impactar en hacer un poco más la relación de cuidados en las futuras poblaciones de adultos mayores. Lo que tenemos aquí es la relación de divorcios por matrimonios de 1980 al año 2012 y si vemos, por ejemplo, en 1980 había 4.4 divorcios por cada 100 matrimonios y después de 1993, ahí hay un pico entre 1990 y 1992 que seguramente tiene que ver con una misespecificación, con una no especificación correcta de los datos, pero es una pendiente hacia arriba. Tenemos 17 divorcios por cada 100 matrimonios y ahora hay como distintas combinaciones en términos de familia. Se casan, se separan, tienen hijos con una primera esposa, tienen hijos con una segunda esposa, entonces los hijos no viven con el papá, sino que viven con la mamá y entonces, ¿quién cuidará de quién? ¿Cuidaré a mi mamá? ¿Cuidaré a mi papá? ¿Cuidaré a mi padrastro? ¿Cuidaré a mi madrastra? Está viviendo por más años, no sé, los perfiles de salud también están cambiando, supondremos que en un futuro los adultos mayores tendrán mejores condiciones de salud, serán un poco más capaces en términos de funcionalidad y entonces no habrá que cuidarlos por tanto tiempo. Pero bueno, todos estos elementos agregan complejidad y aquí solamente estamos viendo uno que tiene que ver con familia, que tiene que ver con matrimonio, con divorcios y cómo las relaciones están cambiando. No son las mismas que tienen los actuales adultos mayores que tienen entre 75 hasta 90 años, en donde es un poco más sencillo tratar de analizar su situación. Estas son las curvas de sobrevivencia. El doctor hace rato presentaba una para nivel mundial, esta es para México. Y por ejemplo, si ven, en 1950, 52 personas de cada 100 que nacían en 1950 tenían una probabilidad de llegar a los 60 años. Entonces, eran poco, realmente la mitad. Si uno piensa en términos de esperanza de vida, si es una esperanza de vida de 25 años, solamente 10 de los que nacen en ese año
tienen probabilidades, bueno, llegarán a la edad de 60 años y más. Ahora, en el 2000, que la esperanza de vida era alrededor de 72 años, 91 de cada 100 que nacieron en el 2000 se espera que lleguen a vivir a los 60 años y más. Entonces, los cambios son bastantes y si estamos incrementando esperanza de vida, estamos agregando años después de los 60, entonces todas las condiciones están cambiando. Realmente estamos en un momento en el que debemos ser bastante audaces para tratar de responder a todas las preguntas que el envejecimiento nos está planteando. Y entonces, si estamos haciendo que casi todos lleguen a las edades adultas, más allá de 60 años y prácticamente más allá de los 70, 75, un 90% de los que están naciendo ahora llegarán hasta allá, preguntémonos hasta dónde llegarán esos límites de la vida humana, conocido como longevidad. Y entonces, tal como lo mencionaba el doctor, Steve Ostad y Jay Olshansky hicieron una apuesta. Primero, antes que nada, quiero presentarles este caso de Jean Calment, que es la francesa que se ha documentado que ha vivido más años. En 1997, si mal no recuerdo, falleció a la edad de 122 años. Es la edad más longeva que se ha documentado para un humano. Y entonces ella nació en 1875, cuando la esperanza de vida era de alrededor de 40 años. Si alguien en esa época me hubiera dicho, o le hubiera dicho a alguno de los que estaban alrededor de ella que iba a vivir 122 años, probablemente le hubieran dicho, no, pues ¿cómo? Si casi todos vivimos hasta los 40, 50, no es posible que alguien llegue a vivir a los 122. Si lo trasladáramos a esperanza de vida actual, esperaríamos que alguien que haya nacido en el 2010 llegue a vivir 200, 205 años. Entonces, no sé si eso podríamos también llamarlo ahora una locura, pero podríamos equipararlo con esto. Claro, es una persona que llegó a vivir a 122 años. Eso no significa que la esperanza de vida vaya a llegar a esos límites. Entonces, en el 99 justamente fue esta apuesta. Steve Ostad decía que ya nació alguien que viviría 150 años. Jay Olshansky dijo que no, y que no cree que vaya a llegar alguien a vivir esa edad en un futuro cercano, y entonces la apuesta está ahí y la cobrará alguno de sus nietos o tataranietos si es que llegan. Lo que sí es que las cifras actuales e históricas están a favor de Olshansky. Yo estoy junto con él. Creo que en términos de esperanza de vida, llamándose un promedio de lo que es cuánto vamos a vivir como población en general, no creo que logremos alcanzar 150 años como esperanza de vida. Que alguien llegue a vivir a los 150 años de estos 7, casi 8 mil millones que somos en la Tierra, creo que las probabilidades son altas. Además, Olshansky dice que la obesidad y algunas otras enfermedades tendrán una disminución en la esperanza de vida, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, y entonces esto hace que se retarde. Las proyecciones para 2050 a nivel mundial señalan que solamente vamos a ganar 3 años en términos de esperanza de vida. Eso es poco con relación de lo que se ha ganado en los últimos años. Y me gustaría quedarme al final con este gráfico de un mapa mundial en donde está reflejada la esperanza de vida por país, en donde las más altas son superiores a 80 años, Japón con 83, 84 años, pero aún tenemos países en África que tienen esperanzas de vida menores a 40 años, y entonces toda esta diversidad está dada más bien por los determinantes económicos y sociales que hacen que tanto como el acceso a servicios médicos, a medicina, a hospitalizaciones, a educación, a agua potable, a un buen nivel económico, no se reduzcan las brechas. Entonces, por eso yo creo que la esperanza de vida no llegará a 150 años, ni siquiera creo que a 130, pero que alguien viva probablemente sí. Entonces, esto es bastante interesante. Les estoy presentando solamente cifras generales, globales. Es un solo tema, esperanza de vida. Si queremos abordar envejecimiento, debemos entender que es un tema bastante complejo y que tiene un sinfín de aristas por el cual los podemos observar. Y en términos de longevidad, Isabel nos va a hablar al respecto.